Bueno, pues me he venido aquí a la sombra porque es que al sol no veo nada y quiero controlar un poco los tiempos para terminar lo que quería hablar del sodio. Ya dije que se me han quedado cosas. Bueno, pues paso revista a cosas que se me han quedado, creo. Cuando hablaba de carbonatos y bicarbonatos, recordad que tenemos todos en casa bicarbonato sódico, pero si queremos transformarlo en carbonato, ya sabemos que el bicarbonato es la sosa de los panaderos, que por consiguiente se transforma fácilmente el carbonato por eliminación de CO2. Así que simplemente calentando a una temperatura discreta, 150 vale y va que de sobra. Hombre, hace falta 100 al menos para que se marche el hidrógeno del monohidrato que existe también, pero bueno, pues es bien fácil de prepararlo. Pero a mí me gusta incluso más prepararlo en disolución acuosa. Uno añade bicarbonato a un tarro con agua, vamos, a un cazo con agua, se pone a calentarlo y antes de que se llegue a la ebullición, bastante antes, empieza uno a ver salir mucho gas. Y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Está hirviendo? Bueno, pues uno puede agitarlo con los dedos, hombre, tampoco media hora, pero lo puede agitar sin quemarse y ves que está saliendo gas pero que no está hirviendo. Bueno, pues es simplemente se está descomponiendo ya el bicarbonato sódico y tal. Es atractivo hacerlo de esa manera. Bueno, más cosas del bicarbonato y carbonato, sí. Me parece que había comentado que a la hora de precipitar es importante diferenciar. Con carbonato sódico precipitaremos carbonatos básicos cuando existan y con bicarbonato sódico precipitaremos carbonatos neutros cuando sea posible también, ¿eh? Entonces, cuando uno utiliza bicarbonato sódico, por ejemplo, con una sal de calcio, pues vais a ver cómo sí precipitará carbonato de calcio en medio neutro, pero saldrá mucho CO2. ¿Por qué? Pues porque no existe bicarbonato sódico, más que un poquito en disolución, pero no hay forma de aislarlo. Bien, hablé de sulfatos y de sulfuros, pero no está mal también hablar un poco de sulfitos. Los sulfitos ya sabéis que son las sales del ácido sulfuroso. Bueno, el ácido sulfuroso es apreciablemente más débil que el ácido sulfúrico, pero no hay problema en preparar estas sales, simplemente pues pasando SO2 sobre una disolución de sosa, o sea que es fácil de preparar. Pero conviene saber que hay también hidrógenos sulfitos, pero cuando uno quiere preparar hidrógenos sulfitos, lo que obtiene habitualmente son disulfitos o pirosulfitos, o sea, compuestos que responden a Na2S2O5. Bien, ese, diríamos, en agua, bisulfito, es el que se utiliza habitualmente en química orgánica para la preparación de combinaciones bisulfíticas. Por cierto, vi en un vídeo algo sobre la preparación de combinaciones bisulfíticas que me pareció para llorar. Digo para llorar porque es que, bueno, lo explicaba de forma absurda y es que no se puede explicar de forma así de sencilla diciendo es que se forma el correspondiente sulfonato. No, es hay que pensar que si uno tiene un metabisulfito en agua, que es un bisulfito o un bisulfito en agua, cuando uno va a preparar, lo va a tratar con una acetona o un aldehído, pues lo que ocurre es que ese hidrógeno sulfito, estamos acostumbrados a pensar que está el hidrógeno unido a un OH. Bueno, pero puede haber una prototropía y el hidrógeno unirse al azufre, y efectivamente eso ocurre. Y entonces entenderemos perfectamente cómo, si tengo un enlace hidrógeno-azufre y se produce una adición a un doble enlace carbono-oxígeno, pues entonces lo que tendré será un sulfonato. Esa es la forma de entenderlo, pero lo explicaba de una forma espantosa, pero en fin, no recuerdo quién era ni me importa. Recordar también que el sulfito sódico, bueno, pues es, diríamos, el producto de partida para la preparación de algo que suele hacerse con cierta frecuencia en laboratorios de química inorgánica, que es preparar un tiosulfato sódico. El tiosulfato sódico ya sabéis que se usó durante muchísimo tiempo, ¿verdad?, como revelador de placas fotográficas y todo esto, ¿eh? Ya lo sabéis. Bien, pues el tiosulfato sódico se prepara bastante bien, bueno, entre comillas bastante bien tratando el bisulfito sódico o el sulfito a seca, sulfito sódico y demás, con azufre, tratándolo con azufre y en caliente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es que el azufre resulta que no se disuelve en agua. Así que conviene, digamos, revolver un poco ese sulfito con el azufre y un poco de alcohol, para que luego el agua actúe un poco mejor. Aún así todo, hay que hervir durante bastante tiempo la disolución del sulfito con azufre para conseguir que se disuelva prácticamente todo el azufre y tengamos el tiosulfato. Bien, cuando uno después eso lo filtra y se pone a cristalizar el tiosulfato, hay que tener en cuenta una cosa, cuesta lo suyo, es tremendamente soluble en agua, el tiosulfato, en agua caliente sobre todo. Entonces, bueno, pues uno piensa que está evaporándolo a vacío, que no queda casi nada, y dice, bueno, pero tendrá que estar aquí. Y efectivamente, cuando lo enfría de repente, ¡zas!, cristaliza todo. Bueno, pues ocurre que el tiosulfato sódico cristaliza como un pentahidrato
que es muy soluble en agua caliente, menos en agua fría, pero también muy soluble, y que es un poco parecido al acetato sódico cuando uno quiere preparar, pues eso, disoluciones sobresaturadas, que hagan cosas bonitas, ¿verdad? Que ya conocemos. Eso me lleva a hablar un poquito del acetato sódico. Y del acetato sódico, decir simplemente que es bien fácil de preparar en el laboratorio y en casa. Uno puede coger simplemente vinagre, preferiblemente el vinagre blanco y preferiblemente un vinagre un poquito concentrado, ¿verdad? El de limpieza, que sea un 8 o 10%, y bicarbonato sódico. Bueno, pues no hay ningún problema, calentamos un poco, saldrá CO2 y tendremos el acetato de sodio. Bueno, mejor si pesamos un poco las cantidades, ¿verdad? Para que no tengamos exceso ni de uno ni de otro. Pero bueno, ante la duda, si hay un poco de exceso, que sea del ácido acético, porque luego cuando vayamos a cristalizar ya se eliminará. Bien, pues cuando cristalizamos el acetato sódico sale acetato de sodio trihidrato. Ese también es tremendamente soluble en agua. Bueno, hasta el punto de que se dice que se disuelve en su propio agua de cristalización. Cuando uno lo aísla por cristalización, obtiene el acetato de sodio trihidrato, que es el que se utiliza para el experimento, que no sé cómo se llama, pero algunos lo llaman de no sé qué, algo frío, o hielo frío, o algo por el estilo. Bueno, a fin de cuentas es ni más ni menos que eso, que se forman disoluciones sobresaturadas con bastante facilidad de este acetato sódico trihidrato, y bueno, pues si uno los maneja con cuidadito, luego puede, de varias formas, pues conseguir que cristalicen. Varias formas significa, por ejemplo, si uno lo tiene en un vaso de precipitado, dándole unos golpes así contra la mesa, y entonces ya está. La otra forma es echándole encima un poquito, unos granitos de el propio acetato que tengamos por otra parte. Pero es que no hace falta que sea acetato, puede ser incluso unos granitos de sal, simplemente, y de repente empieza a crecer, ¿verdad? Y a moverse la masa que parece hielo, que se va expandiendo por todo el vaso hasta acabar por completo eso sólido. Bien, pero todavía hay otra forma que me gusta a mí más y que se me ha olvidado. Bueno, se me ha olvidado, pero ya me he acordado, Es simplemente lo de hacer estalagmitas. Estalactitas me salen muy mal, me cuestan muchísimo, pero estalagmitas me salen muy bien. Ahora, eso sí, con un acetato de sodio mejor comercial, porque cuando lo he intentado hacer con un acetato de sodio preparado en casa, habiendo dejado luego, digamos, en la calle que cristaliza el acetato sódico, yo no sé si por la porquería o por qué, pero incluso filtrado y demás, no lo he conseguido, no he conseguido tener una disolución sobresaturada. Ahora, muy fácil con un acetato sódico trihidrato comercial. Bueno, pues eso lo he utilizado en cantidades importantes para calentarlo en una estufa, tenerlo fundido, dejarlo enfriar y luego dejarlo caer apaciblemente, ¿verdad? Suavemente desde el vaso sobre una superficie. Bueno, pues simplemente pues cualquier cosa, un cristalizar, cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pues entonces empieza a crecer la estalagmita hacia arriba, y se puede hacer una estalagmita muy grande y tal. Y al propio tiempo uno, si quiere, puede coger, agarrarla con la mano, bueno, con la mano tampoco mucho tiempo, porque es ligeramente básico y atacaría un poquito a la piel, tampoco mucho, y ver cómo efectivamente se calienta y se calienta bien, claro, cuando cristaliza, claro que desprende calor y además de forma bien detectable y bien abundante. Y yo creo que con esto ya sí que acabo. Bueno, acabo comentando una cosa que no comenté, pero que ya conocéis yo creo que la mayoría, que es que el sodio, aunque tiene un punto de fusión un poquito por debajo de 100 grados, resulta que si uno lo mezcla con potasio en cantidades en peso aproximadamente iguales, y eso sí, cubierto el conjunto con parafina, vaselina, tolueno o algo por el estilo, bueno, en cuanto lo remueve un poco, lo que obtiene es una aleación maravillosa, sodio-potasio. ¿Pero qué es lo que le pasa? Que es líquida a temperatura ambiente. Puede parecer raro, porque ni sodio ni potasio son líquidos a temperatura ambiente, sin embargo, ese eutéctico que se forma, sodio-potasio, aproximadamente con la misma cantidad, pues tiene un punto de fusión, no sé cómo anda, pero creo que por debajo de los 10 grados, o por ahí, o no sé si por debajo o por encima, pero de ese orden, como de menos 10 grados, de tal manera que tiene su gracia verlo ahí, cómo se hace líquido y cómo se puede manejar líquido. Ahora eso sí, que no vea al aire, evidentemente. Venga, pues gracias por vuestra atención. Yo ya me callo.